que quiero continuar con esta secuencia de sermones. El tema entonces de hoy es generosidad radical. Hoy vamos a hablar de una generosidad muy diferente. Vamos a hablar no solo de la generosidad, sino de la generosidad radical. Sabemos lo que es generosidad, ¿verdad? Generosidad es dar mucho. Y no se trata de dinero. Se trata de muchas cosas que necesitamos, en las que necesitamos ser generosos. Debemos ser generosos en dar nuestro tiempo a una persona y a Dios. Debemos ser generosos en el perdón. Cuando somos generosos en perdonar, quiere decir que perdonamos todo. No hay una cosita que quede ahí guardado. Debemos ser generosos en perdonar. Debemos también ser generosos en cómo alabamos a Dios. No le damos las obras, ay, estoy cansado, no. Por eso la generosidad radical, no solo vamos a hablar del estilo de vida de dar, sino de una generosidad radical. ¿Qué significa radical? Radical viene de la palabra raíz. Y la generosidad que Dios quiere de nosotros es que esté enraizada. Es decir, que no demos por emoción nada más, aunque nos emociona después que dimos. Pero cuando hablamos de la generosidad radical, habla o significa de un fundamento que esté firme, que esté bien enraizado, que esté con raíces profundas. La palabra radical es raíces profundas, que no se puede arrancar, que tiene fundamento. Por eso, mis amados hermanos, nuestra doctrina es fundamental en nuestra vida. La doctrina sana de las Sagradas Escrituras nos enraiza para que nada, ningún viento de extrañas corrientes y doctrinas nos muevan, sino que estemos bien enraizados. Entonces, la palabra generosidad lo vamos a ver desde este punto de vista. Véanme aquí, no nada más el ser generoso, sino estar bien enraizados. Una generosidad radical. ¿Están conmigo? Ok. Véanme aquí, antes de entrar a la palabra de Dios. Hay un libro y hay un capítulo en la Biblia que nos habla del amor. Díganme cuál es. A ver, los que están conectados, escríbanlo ahí. ¿Qué libro y qué capítulo de la Biblia se dedica para hablar acerca del amor? Primera Corintios capítulo 13, ¿verdad? Ok. Hay otro libro en la Biblia y un capítulo en la Biblia que nos habla de la fe. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia que nos habla de la fe? Hebreos capítulo 11. Bueno, aunque usted no lo crea, hay dos capítulos de la Biblia que nos hablan perfectamente acerca de la generosidad radical. Generosidad enraizada. Es esa generosidad que nada ni nadie puede cambiar, puede mover. La generosidad radical. Y se encuentra en el segundo libro, la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Si el apóstol Pablo lo hubiera escrito en nuestros tiempos, hubiera dicho la segunda carta a los tabasqueños. Pero específicamente fue escrita a los Corintios, para que fuera leída en la iglesia de Corinto y en las iglesias actuales y aprendiéramos. El propósito de este mensaje es que aprendamos a tener una generosidad radical. Uno de los versículos que a mí me ponen en jaque en la Biblia es Proverbios capítulo 11, verso 24, y lo voy a leer en diferentes versiones. Dice:
Proverbios 11:24, en palabra de Dios para todos. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Ahora lo voy a leer en la NBI y dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Wow, ahora me gustaría que lo veamos en la versión 60, la Biblia que casi todos manejamos, y dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Verdad que nos pone en jaque? Hay una paráfrasis que a mí me sorprendió. Hay una paráfrasis que se llama mensaje, así se llama la paráfrasis de toda la Biblia. Y esta paráfrasis dice así, ese versículo: el mundo de los generosos se hace más grande y más grande. El mundo de los tacaños se hace más pequeño y más pequeño. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Que cuando soy generoso, mi corazón se agranda. Cuando soy generoso, mi punto de vista se amplía. ¿Conoce usted personas, quiero enseñarlo así, de vista corta? No ven más allá de sus narices. ¿Conocen personas de vista amplia? Miran un futuro glorioso, miran más allá, miran lo que otros no ven. A eso se le conoce como visión. Y la palabra de Dios es tan clara cuando nos habla acerca de la generosidad. Y cuando hablamos de esta generosidad, no se trata de dinero nada más. Escúchenme, el dinero es lo mínimo que nosotros tenemos. Hay cosas que más tenemos que el dinero. Por ejemplo, alguien puede tener mucho amor, alguien puede tener mucha capacidad para perdonar, alguien puede tener esa generosidad para con Dios, alguien puede tener esa generosidad de simpatía, de empatía y no de antipatía. Alguien puede tener la generosidad para perdonar aun cuando la otra persona no merece ser perdonada. Hay quienes son generosos en bondad, hay quienes son generosos en atención a otras personas o a las necesidades de otras personas. Y la Biblia nos enseña que debemos ser generosos en todas las áreas de nuestra vida. No estamos hablando solamente de dinero. Como les dije, el dinero es la mínima parte que tenemos. Hay cosas más valiosas que tenemos que el dinero. ¿Cuántos dicen amén? Así que, repito, la generosidad es mucho más que dinero o que simplemente dinero. Es una vida, es un estilo de vida que engrandece a la persona, que agranda el corazón. Pero ahora, ¿qué es la generosidad radical? Hoy vamos a aprender a lo largo del capítulo 8, 5 versículos. Como les dije, así como hay un capítulo acerca del amor, otro capítulo de la fe, ahora vamos a ver acerca de la generosidad radical que está en 2 Corintios capítulo 8. Ahí vamos a ver versículo por versículo lo que es la generosidad radical. Permítanme en esta mañana rectificar con una definición sencilla acerca de la generosidad radical. Muy sencillo. La generosidad radical, antes de entrar a los 4 puntos que vamos a ver en la Biblia, para mí la generosidad radical es una actitud, es un estilo de vida, es una actitud, no una cantidad. Véanme aquí.
Dios no está interesado tanto en el cuánto o en el qué. ¿Saben en qué está interesado Dios? En el cómo. Dios está más interesado en el cómo. Véanme, hermanos, Dios no necesita de mi dinero. Miren, esta expresión yo lo he escuchado de gente de la peor calaña, de gente tacaña, de gente que no es nada generosa y dice: Dios no necesita de nuestro dinero, pero lo dicen de mala fe. Pero yo lo quiero decir correctamente. Dios no necesita de mi dinero, Dios no necesita de mi tiempo, Dios no necesita de mis talentos. No le debo nada a Dios, hermanos. O Dios no me debe nada a mí. Dios no necesita realmente nada de mí. Lo que Dios quiere es mi corazón. Ahora, yo lo dije en primera persona para mí, pero si lo aplico a ustedes, igual Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu tiempo, Dios no necesita tu servicio. Lo que Dios quiere es tu corazón, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro es Cristo, allí va a estar nuestro corazón. Si tu tesoro es la pachanga, ahí en la pachanga va a estar tu corazón. Si tu tesoro es el dinero, tu corazón va a estar en el dinero. ¿Me van entendiendo? Así que Dios mira el por qué y el cómo. Dios no se impresiona con el sobre o con cuando yo ando aquí sirviendo. Dios no se impresiona con la cantidad. ¿Saben qué es lo que a Dios impresiona? Un corazón dispuesto. A Dios lo impresiona el corazón y Él está más preocupado en formar y forjar nuestro corazón. La Biblia, por eso aquí en 2 Corintios capítulo 8 nos habla con el ejemplo. ¿Pero con el ejemplo de quién? Voy a dar el contexto de lo que vamos a hablar. El apóstol Pablo anduvo plantando iglesias por todas partes, entre ellas en un lugar que se llama Corinto, una metrópolis en aquel tiempo muy famosa, un puerto donde se comerciaba, era una ciudad muy importante donde había todo tipo de maldad. Ahí plantó el apóstol Pablo, ahí había una iglesia, pero no solo ahí. ¿Recuerdas de Filipo? Hay una carta dedicada a los hermanos que estaban en Filipo, se le conoce como Filipenses. De ahí viene Filipenses 4:13, ¿verdad? Cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias. Y esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto toma el ejemplo. Pablo está motivando a la iglesia de Corinto que sean generosos y que vean el ejemplo de la iglesia que estaba en una región que se conoce como Macedonia. Filipo estaba en esa región de Macedonia. Y ahí había unos hermanos que a mí me impresiona porque tenían una generosidad radical. Así que este es el fondo de la historia, de lo que vamos a ver hoy. Pablo le escribe estas palabras a los hermanos de Corinto y les expresa el testimonio, el ejemplo de la iglesia que está dispersa en Macedonia. Ahí había muy probablemente muchas iglesias, 20, 40, 50 iglesias que estaban en casas, porque era una región. No estamos hablando de una sola ciudad, sino Macedonia es un área donde había varias localidades, y ahí estaba la iglesia de Cristo. Así que Pablo nos va a hablar a través de la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia será un ejemplo para nosotros en esta mañana. Quiero compartirles 4 cosas importantes en 5 versículos de la Biblia de qué es la generosidad radical. Número 1, comenzamos.
La generosidad radical, en primer lugar, es agradable. Si usted está tomando nota, ponga entre paréntesis, es alegre. Vamos a leerlo. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren. Wow. Queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Ven? Ahora ya no lo estoy diciendo yo. Yo les hablaba de lo que decía la Biblia, pero ahora usted está leyendo con sus propios ojos. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto: queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a la iglesia de Macedonia. Dice, en medio de las pruebas más difíciles. Era una iglesia que tenía pruebas. Es más, la iglesia en Macedonia estaba siendo perseguida y eran muy pobres, escandalosamente pobres. En medio de las pruebas más difíciles, ahora mire, dice, y su desbordante alegría y su extrema pobreza, ¿ya ve? Abundaron en rica generosidad. ¿Qué tenían los hermanos de Macedonia? Eran extremadamente pobres, dice la Biblia. Eran pobres, estaban perseguidos. Era una iglesia necesitaba, escúcheme, era una iglesia que necesitaba ayudarse a sí misma. Necesitaba la ayuda de otros. Pero esa iglesia pobre, humilde, dice la Biblia que se desbordó en su alegría de darle a Dios una ofrenda para los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén. Pablo dice, vamos a recaudar una ofrenda para los hermanos que están en Jerusalén. Allá está difícil la situación. Y los hermanos de Macedonia estaban perseguidos y eran pobres. Pero dice la Biblia que se desbordaron en alegría. Escúchenme, generosidad radical es agradable, es alegría. Por eso dice la palabra de Dios, por eso dice mi Señor Jesucristo, hay más alegría en dar que en qué, que en recibir. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando yo era niño, yo no creía ese versículo porque era inmaduro. Cuando yo era niño, para mí era más divertido recibir regalos en Navidad, y especialmente yo le decía a mi mamá, mamá, ¿no tienes ahí para hacer un mole y vamos a hacer una fiesta para que vengan mis amigos de escuela, mis compañeritos? Porque yo quería recibir regalos. Y no se sientan mal por esos sentimientos. Bueno, el día viernes yo estuve en unos 15 años de una sobrinita mía aquí en Poblado C28. Tengo un primo hermano allí y fuimos padrinos, fuimos con mucha alegría a compartir, a estar ahí con mi sobrinita. Pero escúcheme, cuando yo era jovencito, cuando todavía no maduraba, para mí pensaba que era más divertido recibir que dar. Pero uno va creciendo, va madurando, va madurando en la fe. Y ahora mi alegría no está en recibir, porque ya he recibido mucho. ¿Saben dónde está mi alegría? En dar. Quiero agradecer públicamente aquí a la hermana. Ay, Dios, me está yendo el nombre de mi hermana. A mi hermanita Oralia. El día domingo pasado se acercó muy amablemente con una carita así tierna, me quedó mirando y me dice, pastor,
¿Y cada cuántos años cambian a los pastores aquí en esta iglesia? Y yo le dije, pues nunca. No los cambian ni cada 4 años, ni cada 6 años, ni cada 10 años. No los cambian. Hay pastores que se van porque quieren y otros porque Dios los llamó a otro lugar para servir. Y me dice mi hermana con esos ojos tiernos, es que yo no quiero que ustedes se vayan de la iglesia. Y otra palabra que a mí me conmovió es cuando me dice la hermana Oralia, es que usted tiene una esposa que ama mucho, una linda esposa. ¡Wow! Imagínense cómo me sentí yo. Yo me sentía como pavo, pero no esos que matan en Navidad, no, me sentía como pavo real, me sentía bendecido, y porque la hermana estaba siendo generosa en un elogiando. Hermanos, cuando yo escuché esas palabras, yo dije, Señor, tú me has dado una esposa generosa. Que su estilo de vida es alegrarse cuando damos. Cuando nosotros damos, no damos por necesidad. Cuando nosotros, y lo dice la Biblia, cuando nosotros damos, no damos por necesidad. Tampoco damos por tristeza, damos por alegría. ¿Cuántos dicen amén? Damos con alegría. Y esto lo aprendo de la iglesia que estaba en Macedonia. Dice la palabra de Dios que ellos daban con alegría. ¿Así dice? No es cierto, no dice así. Dice que daban con desbordante alegría. Es diferente. Su alegría desbordaba. Qué gente tan linda y tan generosa. Platicaba a los hermanos en la mañana, el primer culto, acabamos de tener hace unos días un congreso de pastores, más bien un curso de actualización pastoral donde vinieron pastores de todo el distrito y cada pastor pagó para sus alimentos. Y les digo algo, yo sentí vergüenza. Porque entonces porque no estamos siendo la iglesia generosa, radical que Dios quiere. ¿Saben por qué? Y les vamos a dar, y nos vamos a dar una segunda oportunidad. En el mes de junio, 10 y 11, viernes y sábado de junio, vamos a atender un congreso que se llama Desafío, un congreso de evangelismo. Y queremos reunir 200 personas. Y quiero hacer un cielos abiertos el día viernes para orar por todo el distrito, para orar por todo México. Y queremos recibir a iglesias de todo el distrito. Aquí Dios nos ha dado aquel local de enfrente para hospedar gente, para alimentar más personas. Y me eché un compromiso. Le dije a mi superintendente, mi hermano, para el Congreso Desafío, nuestra iglesia nos comprometemos a dar la cena a todos los que vengan el día viernes. Y cuando yo estaba diciendo esas palabras, mi corazón se movió y dije, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a conseguir el dinero para darle de comer a toda la gente que venga en esos 2 días. ¿Cómo la ven, hermano? ¿Estamos bien o estamos mal? Una iglesia generosa. Macedonia, que desbordaba en alegría en dar. Pastor, pero no tengo dinero para apoyar para esa comida. Pero es usted una buena cocinera o un buen chef. Venga y sirva a los siervos de Dios que vengan. Pastor, pero no sé cocinar.
pero sabe barrer, sabe trapear, sabe atender. Venga, seamos una iglesia generosa, porque no se trata solo de dinero, se trata de amor, se trata de servicio, se trata de darle lo mejor a mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? La generosidad radical es entonces agradable, es dar con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Número 2, ¿qué más es generosidad radical? A medida que leemos los versículos, usted va a ir entendiendo más lo que es generosidad radical. Número 2, la generosidad radical es sobrenatural. No les escucho. ¿Cómo es? Sobrenatural. Voy a leerlo. 2 Corintios, el otro tercer versículo. Ya leímos los primeros dos. Ahora el tercero dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y quiero que usted lea lo demás. No les escuché a todos. Véanme aquí. Dar conforme a nuestras fuerzas es generosidad, pero generosidad radical es dar más allá de nuestras fuerzas. ¿Sabe de qué me he dado cuenta a lo largo de casi 30 años como pastor? Que la gente que más da es la gente pobre, es la gente humilde. Como ejemplo, somos el distrito más pequeño de todo el país, tiene 15 distritos, este es el distrito más chiquito. ¿Saben cuántas iglesias tiene un distrito? 80, 100 iglesias. Hay distritos que tienen 100 iglesias, 85 iglesias, 70 iglesias. Este distrito apenas tiene 22 iglesias. Pero qué alegría me da que este distrito es el distrito que más ha enviado para el Fondo de Evangelismo Mundial. Porque a veces quien menos tiene es quien más da. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Generosidad radical es cuando damos más allá de nuestras fuerzas. Y a eso se le conoce como generosidad sobrenatural. Dar lo que tengo, escúcheme, dar lo que tengo es natural. Dar más allá de lo que tengo es sobrenatural. Pastor, pero ¿cómo es eso de dar lo que no tengo? Es muy sencillo y lo hemos practicado y usted lo ha practicado muchísimas veces. A veces usted tiene una cuenta para pagar, ya sea en el banco, a veces tiene una hipoteca que pagar, a veces tiene que pagar una renta, a veces tiene que pagar la renta de su teléfono, a veces tiene que pagar X cosa, o siempre va a tener que pagar. Y usted tiene la cantidad, pero usted viene a la iglesia y usted da esa cantidad al Señor porque está honrando a Dios. Quiere decir que usted está dando más allá de sus fuerzas. Eso es generosidad sobrenatural. ¿Me voy a quedar pobre? No. La Biblia dice en el primer versículo que leímos en Proverbios que el que más da, más recibe. El que menos da, más pobre. ¿Me doy a entender? Véame, hermano. Si hay personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen temor de Dios, no me lo van a entender jamás. Si hay personas que me escuchan en línea, si hay alguna persona aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón, no lo puede entender. Necesita tener a Cristo en su corazón para aprender a ser generoso de una manera sobrenatural, como lo era esta iglesia, que daban más allá
de lo que tenían, más allá de sus fuerzas. Daban con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, dice la palabra de Dios. Esto es algo sobrenatural, hermanos. Esto es algo que hemos vivido mi familia y yo en tantas veces y tantas ocasiones. Recuerdo cuando dimos una camioneta para la obra de Dios. No pasaron, creo que ni el mes o 2 meses, Dios nos regresó otra camioneta mucho más hermosa, mucho mejor. Y repito, no es el dinero, no es la cantidad, es la actitud del corazón. ¿Saben? Hay gente que da por tristeza, hay gente que da porque se necesita, hay gente que da porque se les manipula. Sí, a mí no me gusta manipular. Este sermón que yo estoy dando no es como en otras iglesias. Tienes que predicar algo así para que entren más diezmos, más ofrendas. No, que Dios me libre de eso. Le estoy dando secretos maravillosos del reino para que usted pueda tener una vida generosa, una vida bendecida, porque jamás le vamos a ganar en generosidad a Dios. Mientras más doy mi tiempo, mis recursos, mis dones. Cuando hablo de mis recursos, ahí va el dinero. Mientras más doy, más me bendice el Señor. Número 3. ¿Qué más tenía la iglesia de Macedonia? La generosidad radical es entusiasta. Veamos el siguiente versículo, el 4. Pidiéndonos, dice, o sea, al apóstol Pablo, la iglesia de Macedonia le pedía, pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A veces a mí me ha tocado que colaboremos, que levantemos cierta ofrenda. En esta iglesia, gracias a Dios, no ha habido necesidad de hacer, a ver, vamos a hacer una rifa, a ver, vamos a vender talentos, vamos a levantar recursos. No, hermanos, porque estoy enseñando a que seamos una iglesia generosa. Cuando la iglesia es generosa, no hay necesidad de que se hagan rifas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una iglesia es generosa, no hay necesidad de que se vendan talentos. Y no estoy en contra, Estoy hablando de la generosidad. De la generosidad radical. ¿Qué hacía la iglesia de Macedonia? ¿Qué le decía al apóstol Pablo? El apóstol Pablo envió cartas para levantar una ofrenda porque en Jerusalén había muchos problemas económicos, financieros. La iglesia sufría, las viudas, los huérfanos, había necesidad, había carga. Y la iglesia que menos tenía le rogó al apóstol Pablo, le rogó, dice la escritura, pidiéndonos con muchos ruegos que les diéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Como quisiera tener rogones en esta iglesia, que me dijeran, pastor, le ruego que me dé la oportunidad de estar allá y de darle la bienvenida a la gente. ¿Cómo quisiera tener rogones en esta iglesia que me dijeran, pastor, le ruego que me dé el privilegio de aportar para que se le dé mantenimiento a los aires acondicionados? Le ruego, pastor, que me dé el privilegio de levantar una despensa para los más necesitados. Quiero aportar, pastor. Así, yo me imagino cómo se sentía Pablo, que la gente le rogaba, danos la oportunidad de participar
en esto que va a bendecir a los santos. Conocen iglesias donde el pastor le está ruegue y ruegue a los hermanos. Hermanos, necesitamos hermanos. Más si el pastor es chapaneco, ¿verdad? Hermanos, necesitamos esto. Y está el pastor rogándole a los miembros. Hermanos, si enseñamos correctamente y vivimos, y nuestro estilo es un estilo de generosidad, no habrá necesidad de rifas, no habrá necesidad de otras cosas, porque siempre habrá el privilegio de servir y de apoyar a los demás. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Conozco personas que se benefician de la iglesia, que vienen a la iglesia, que buscan la manera, pero nunca dan un servicio, nunca dan una aportación, nunca le dan nada a Dios. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es el privilegio de dar. ¿Estamos aprendiendo, hermano? Número 4, porque me emocioné y me estoy alargando. Número 4, la generosidad radical es un hábito espiritual. Dice 2 Corintios 8, el siguiente versículo, versículo 5. Le dieron la ofrenda, dieron el apoyo, dieron el respaldo, le dieron de una manera que no esperábamos. Primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros. Esto es lo que Dios quiere. Este es el concepto de honra, que nos entreguemos a Dios y que honremos a Dios y luego su obra, la iglesia, que sirvamos a Dios con generosidad. Hermanos, ya somos una iglesia de más de 40 años de haber sido fundada. Si no me equivoco, dentro de poco vamos a celebrar los 45 años. Y cómo me gustaría que hagamos una fiesta, porque esta iglesia ha sido de bendición a esta comunidad. La generosidad radical es un asunto de madurez, es un asunto de actitud. Recuerden, la generosidad radical es agradable, es dar por alegría. Número 2, es sobrenatural. Es cuando damos más allá de nuestras fuerzas. Número 3, es entusiasta, cuando rogamos por dar, porque queremos colaborar. Y por último, la generosidad radical es un hábito espiritual. Vale la pena ser personas generosas. Cuando somos desbordantes en alegría, en dar nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro talento, todo lo que tenemos a Dios y a nuestros seres amados y a nuestra iglesia, a la obra de Dios, Dios abre las compuertas, Dios bendice, porque quiere que tú sigas siendo generoso. Familia, iglesia, tengamos ese estilo de vida. Seamos generosos. Mi familia y yo les amamos y queremos seguir dando todo de nosotros para ganar a Villa Los Arcos, a Tamoltea, a Tasta, Villahermosa para Cristo Jesús. Amén, hermanos.